Y entonces, mediante iban las semanas y las semanas, yo lo quité de su lugar y él se tuvo que sentar. Pero algo que me llamó la atención de él siempre fue esto, que él siempre ha tenido un corazón abierto para dejar que otros hagan algo. Y cuántas veces nosotros hemos tenido oportunidades. Imagínense por un momento si él en ese momento hubiera dicho: Herbert, tú tienes 13 años, no te voy a dejar tocar a ti. Imagínense, yo no estuviera aquí hoy. Pero les digo eso para decirles esto, que cuando nosotros tenemos la oportunidad de amar a un prójimo, de darle la oportunidad a alguien que sirva al Señor, que siempre lo hagamos. Porque así es como nuestro Señor ha predicado su evangelio. Él lo podía haber hecho de tantas formas. Dios pudiera haber venido a este mundo de otra manera, pero Él decidió hacerlo de la manera con menos escándalo que pudo. Imagínense, Dios, el creador de todo, del cielo y de la tierra, ¿qué hace? Se encarna y se hizo un bebé. Pudiera haber venido así como un hombre fuerte, como Sansón o como Goliat, pero decidió venir como un bebé. Y no solo eso, sino que nació en una familia pobre. Y no solo nació en una familia pobre, sino que mediante su ministerio agarra a discípulos que ni ellos creen en Él. Imagínate cuán poderoso es nuestro Dios, que lo necio del mundo, lo más vil del mundo, lo usa para que tú y yo estuviéramos aquí hoy escuchando su glorioso evangelio. Y Él es digno de gloria por eso. Porque, como dice el libro de Filipenses, siendo en forma de Dios, Él nos estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Imagínate, Dios Todopoderoso se hace semejante a ti y a mí y sirve. ¿Y qué es lo que hace? En una ocasión sirve a los demás, le da comida a los demás, predica a los demás, ayuda a los demás, ama a los demás. Y cuando a ti y a mí nos toca amar a alguien o bajarnos un poquito, es algo que toca tanto nuestro orgullo que no lo quisiéramos hacer. Pero si tan solo fuéramos 1% de como es nuestro Maestro Jesús, si tan solo nuestras vidas cambiaran y fuéramos como Él, un poquito, este mundo fuera diferente. Y cuántas veces hemos tenido la oportunidad de ayudar a alguien más, pero como no tenemos ese amor como tiene nuestro Señor, no lo hacemos y nos quedamos ahí y decimos: bueno, en la próxima. Pero Jesús nunca hacía eso. Cada vez que alguien venía a Él con un corazón contrito y humillado, ¿qué hacía Él? Les ayudaba. Él es un Dios que descendió a servir. Imagínate todos los reyes del universo, todos los reyes del planeta Tierra, el presidente, el primero ministro, cualquier persona que pueda estar en poder. ¿Tú te imaginas a esa persona con esa oficina tan alta bajándose a lavar los pisos del Palacio Nacional? Eso no es ni semejante a la humillación que tuvo que hacer Jesús al bajar y descender al mundo. En el reino de Dios no hay nadie más alto ni más bajo. El reino de Dios es un reino al revés. El que llega exaltado, el que está grande, el que se siente fuerte, cuando llega con Jesús, Jesús le dice: te tienes que bajar. El que llega, que es débil, que es despreciado, que tiene enfermedad, que tiene necesidad, el que está abajo, ¿qué es lo que hace Jesús? Lo levanta. Así es que todos somos iguales en el reino de Dios. Y gloria a Dios por eso. Jesús es un rey que sirve. Y primera de Timoteo 1:17 podemos ver la magnificencia de nuestro Dios cuando dice: por tanto, el Rey de los siglos
Este no es un simple rey. Este no es un rey que tiene un reinado temporáneo. Es un rey inmortal, invisible, único, sabio. Él es Dios. Y aún siendo Dios, siendo todo esto, Él no se aferra a eso, sino que desciende y se hace como siervo. Y tú y yo no queremos bajar ni una rayita, como dijeran en México. Él es el único y sabio Dios. Y tiene todo el universo que depende de Él. Las aves dependen de Él, los animales dependen de Él. El universo se sostiene por el poder de su palabra. Pero Él tiene tiempo para ti y para mí. Y nosotros a veces no tenemos tiempo para los demás. Este Dios es el Dios a quien tú y yo servimos. Entonces vayamos al libro de Lucas, capítulo 8, y vamos a seguir en donde hemos estado. El libro de Lucas, capítulo 8, de los versículos del 40 al 56. Y por reverencia a la palabra del Señor, le invito a que se ponga de pie y lo vamos a leer todos juntos, teniendo esto en mente. Veamos esta historia y continuemos lo que hemos estado leyendo desde las semanas pasadas con el pastor José. El libro de Lucas, capítulo 8, de los versículos del 40 al 56. Lo leemos todos juntos, dice así. Vamos. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo para qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciéndole: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Padre, te damos gracias porque tú descendiste de lo alto para estar con nosotros. Y queremos que en esta noche, en estos versículos tan gloriosos, que tú nos enseñes a ser más como tú, así como tú tienes tiempo para esta mujer de flujo de sangre, para esta niña de Jairo, Señor. Ayúdanos a ser como tú y predicar el evangelio a los necesitados, a los que se están muriendo sin ti, Señor. Ayúdanos a ser como tú y tener esa pasión por las almas perdidas, Señor. Ayúdanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a ir versículo por versículo viendo qué es lo que pasó y vamos a extraer el significado de cada versículo
para que sea un manjar de verdad bíblica en esta noche. ¿Y qué es lo que vemos que pasa algunos versículos antes de que viéramos todo esto, lo que está pasando ahí con la multitud y con esta mujer? ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Que Jesús estaba en otro lugar, que estaba con el endemoniado gadareno, y que este hombre era conocido por toda la gente de esa área. Este hombre era conocido como alguien que definitivamente no te podías acercar a él, porque podía que te matara. Tenía la fuerza para romper cadenas, tenía la fuerza para matar a cualquier persona que se le pusiera enfrente. Pero Jesús va, y Jesús habla con él, pero no está hablando con él. Está hablando con alguien que está adentro de él, y no es el Espíritu Santo. Vamos al versículo número 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? ¿Y qué le dijo? Y él le dijo: ¿qué? Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Algunos versículos después vemos que esta legión de demonios que está dentro de este hombre reconoce algo. Reconoce que enfrente de ellos no es solamente un hombre, sino que hay alguien ahí que tiene el poder de atormentarlos. ¿Y qué les dice después? Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Es interesante, ¿no? Que un grupo de demonios, prácticamente aquí en el versículo número 31, oró. Un demonio oró al Hijo del Altísimo para que no hiciera justicia con él, porque él sabía que este que tenía enfrente de él no era un simple hombre, era Jesús, Hijo del Altísimo. Y le dice: te ruego que no me atormentes. Y después le dicen que preferían ir a habitar a los animales que estaban ahí, que eran los cerdos, que estar delante de este hombre poderoso, porque él podía atormentar no solamente ahí, sino él era el juez que más tarde los iba a lanzar al fuego. Y también lo que vemos después es de que cuando Jesús hace el milagro, cuando Jesús saca a legión de demonios de este hombre, entonces los demonios se meten a los cerdos caen en el agua, todos se mueren, y de ahí este hombre queda ahí. Y nadie a su alrededor hubiera dado nada por este hombre, pero Jesús llegó con él y lo salvó. Y después de que Jesús hace esto, este hombre se quiere ir con Jesús a donde Jesús iba, porque al instante, cuando Jesús te salva, lo primero que quieres hacer es seguirle. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado años y años en la iglesia y decimos que somos seguidores de Jesús, pero no le seguimos todavía? Nos quedamos aquí sentados jugando iglesia, pensando de que nosotros somos salvos cuando no lo somos, porque no demostramos los frutos que alguien que es un verdadero hijo de Dios demuestra. Un verdadero hijo de Dios, lo primero que quiere hacer es estar junto al maestro. Pero ¿cuántas veces nosotros no queremos estar junto al maestro, sino que queremos estar junto a todos los demás, al mundo? Queremos vivir como el mundo vive, queremos ser como nuestros familiares, no queremos que nadie nos vea raro, pero lo último que queremos hacer es seguir al maestro a donde quiera que él vaya. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos dice es que el que me ama a mí, guarda mis mandamientos. O sea, es que el negativo de eso es que el que no me ama a mí, no guarda mis mandamientos. Y el que no guarda mis mandamientos, no ha nacido de nuevo. Y el que no ha nacido de nuevo está en enemistad con Jesús, con Dios, y no es salvo, y será lanzado al lago de fuego. Pero lo que vemos en Jesús es algo maravilloso. Jesús
se queda con este hombre, probablemente se quedó con él unas horas y solamente tomó unas horas para que luego este hombre que antes era endemoniado, ahora se volvió el evangelista. Porque le dice que se quede ahí y que cuente ¿qué? Lo que había pasado con él. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Lo mismo que le dijo a este endemoniado, es lo que Jesús quiere que tú y yo hagamos. Es que contemos lo que Él ha hecho en nosotros. Pero ¿cuántas veces nos quedamos con la luz debajo de la cama? Con la luz que tenemos adentro de nosotros, la tapamos. No queremos que nadie sepa. Queremos que sea un secreto. No, yo no necesito ir a la iglesia. Yo adoro a Dios en mi casa y nadie sabe y todo tranquilo. Déjeme decirle que el cristianismo no es una fe secreta. Y si tú dices ser cristiano y tu fe es secreta, muy probable no lo eres. Porque la evidencia de este hombre y de los que vamos a ver es que al instante de que Jesús haga el milagro, vas y cuentas lo que Él ha hecho en ti. Y también lo que vemos aquí es de que Jesús, después de hacer esto con este endemoniado, luego se mete al barco, va al otro lado, ¿y qué es lo que pasa? Sigamos, el versículo 40. Cuando volvió Jesús, ¿volvió de dónde? De estar con el endemoniado. O sea, es que aquí no dice, y luego Jesús se fue a dormir 10 horas y comió algo y bebió algo, descansó un rato. No, dice, cuando volvió Jesús le recibió la multitud. O sea, es que imagínate como cuando llegas a la casa y tus hijos te están esperando en la puerta. Así mismo esta multitud estaba esperando porque Jesús era famoso. Jesús era notorio. Ellos sabían que Jesús había hecho milagros y muchos más. Y ellos estaban ahí esperando su milagro. ¿Y cuántos hemos venido hoy pensando de que Dios nos debe un milagro? Pensamos de que si jugamos iglesia, Dios nos debe dar lo que nosotros queremos. Pero vamos a ver después que esta multitud que le esperaba son los adoradores falsos. Y lo vamos a ver después por la manera en que no creen en Jesús. Sigamos. El versículo 41 dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. O sea, Jairo era un hombre, no era un rabí, no era un maestro, no era un fariseo, no era un escriba, pero sí era alguien que era visto en una posición alta por la sociedad. Y vino este hombre, que era el principal de la sinagoga, ¿y qué es lo que hizo? Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Imagínate un hombre que tiene estatura en tu vida. ¿Quién sería? Tal vez tu papá. Imagínate que tú fueras a un lugar, tú ves a tu papá ahí y de ahí tu papá se postra delante de otro hombre. ¿Qué es lo que pensarías? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? ¿Qué estás haciendo? Pero a Jairo no le importó, porque Jairo sabía quién Jesús era. Porque el Espíritu Santo, Dios, había regenerado el corazón de Jairo para que él tuviera fe en el Hijo de Dios. La multitud no había sido regenerada, pero Jairo sí, y Jairo tuvo fe. Y vamos al versículo número 42, que dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Qué es lo que acabamos de ver con Jairo? Vemos dos cosas. Vemos su postración. Ahí hay algo que tenemos que entender, es de que si tú vas a venir a Dios, tienes que clamar por misericordia. Porque lo único que Dios da es misericordia. Dios no es tu empleado para deberte algo. Dios es Dios y Él tiene el poder para destruirte. Si tú quieres venir a Dios, necesitas venir humilde. Necesitas venir clamando misericordia. Necesitas venir como este hombre vino.
Y la única manera de venir a Dios, a venir a estar en el reino de Dios, es postrado. Así como Jairo. Y aunque no recibió lo que él buscaba en ese momento, encontró a quien necesitaba. No buscó lo que buscaba, pero encontró a quien necesitaba encontrar. Y su fe lo llevó a creer en Jesús. Y creer que Jesús lo tenía todo bajo su control. Que Jesús era soberano. Y lo que vemos después es la fe de Jairo demostrándose cuando la multitud lo está oprimiendo y no permiten que Jesús vaya y haga lo que Jairo necesita que haga en ese momento. Jairo no salta y dice: quítense, quítense, porque yo necesito que Jesús vaya a mi casa ahorita, mi hija se está muriendo. Jairo espera. ¿Y cuántas veces tú y yo queremos que Dios lo haga ahí mismo? Le decimos: Dios, dame paciencia, pero dámela ya. Cuando quieres que Dios haga algo, lo quieres ya. Y Jairo creyó en que si tan solo Jesús llegara a ver su hija, todo iba a estar bien. Pero no solamente eso, sino que si él ponía su fe en Jesús, aunque su hija muriera, lo cual lo vamos a ver después, viviría. Aunque corporalmente la hija de Jairo muriera, su espíritu iba a vivir. Porque él estaba hablando nada más y nada menos con el que tiene las llaves de la vida y de la muerte, Jesús, el Hijo de Dios. El versículo 42 dice: porque tenía una hija única, como de 12 años. Y aquí podemos ver el valor que Jairo tiene en su hija. La niña que no tiene nombre, se moría. Y para Jairo ella era la prioridad de Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros queremos como llegar a estar en el primer lugar de Dios y decirle: Dios, yo sé que tú tienes millones de hijos a través del mundo, pero yo necesito mi milagro ya. Yo necesito, Dios, que tú lo hagas ya. Y Jairo no vino con esa actitud. Y su hija se estaba muriendo. ¿Cuántos de nosotros, bueno, yo no tengo hijos todavía, pero me imagino, porque yo lo he visto, cuando sus hijos se enferman, ¿cómo es que se ponen? Cuando su hijo tiene catarro, ustedes están, ay, no sé qué voy a hacer, lo tengo que llevar aquí, ay, mi hijo se va a morir. Y nos ponemos de una manera en que nuestra alma se turba. Pero Jairo estaba con Jesús y él sabía de que todo iba a estar bien. La hija de Jairo era hija única. Pero también hay otro hijo único aquí. ¿Y quién es? Jesús. Jesús es el hijo único de Dios. Y Jairo había llegado a Jesús para su hija única. Juan 3:16, todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jairo tenía una hija única, pero Dios también tiene un hijo único. Y Jairo acaba de mostrar los dos mandamientos que luego Jesús nos dice que son los más importantes. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es después, en Lucas, creo que en el capítulo 10. Es que Jesús no lo había dicho todavía, pero aún que Jesús no lo había dicho todavía, Jairo estaba haciéndolo, porque cuando Dios te regenera, tú empiezas a deleitarte en la ley de Dios antes de que Él te diga lo que tienes que hacer, porque tienes un corazón nuevo, porque eres una criatura nueva. Si Jairo no hubiera sido regenerado, ¿sabes lo que hubiera hecho? Hubiera sido como la multitud, le hubiera oprimido, no hubiera tenido fe en Él. Pero Jairo estaba regenerado y él tenía fe en el Hijo único de Dios. Jairo ama a Jesús. Y Jesús es su Señor. Y también Jairo ama a su prójimo. Porque en el momento en que Jesús
va a ir a la casa de Jairo, a hacer lo que Jairo necesita que él haga, que su hija se está muriendo y él necesita que Jesús llegue, pero ya, porque su hija está en la última de su vida. Pero Jairo amó a su prójimo. ¿Y quién es el prójimo de Jairo? Versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Jairo necesitaba un milagro, pero Jairo tenía fe en Jesús. Y no solamente tenía fe en Jesús, sino que Jesús era su Señor. O sea, no solamente tienes que tener fe en Dios, sino que también Dios tiene que ser tu Dios. Si tú dices creer en Dios, pero tú quieres ser el que le manda a Dios que haga lo que tú necesitas cuando Él lo haga, entonces puedes tener fe en Él, pero no es una fe que te salva. Porque un corazón regenerado cree en Dios y cree en su soberanía. Y Jairo necesitaba que Él fuera allá, pero también tenía fe en la soberanía de Jesús, a que Él iba a llegar cuando Él necesitaba llegar. Y también amó a su prójimo. Y su prójimo o prójima en este caso era la mujer que tenía flujo de sangre. Y aquí podemos ver algo también, que esta mujer, que tampoco tiene nombre, la hija de Jairo no tiene nombre, esta mujer no tiene nombre, estaba enferma por 12 años. La hija de Jairo tiene 12 años de edad, pero esta mujer tenía esta enfermedad por toda la vida que la niña tenía. Y había sufrido probablemente mucho más tiempo que la hija de Jairo. Desde antes que nació, probablemente esta mujer ya estaba enferma. Y a veces tenemos que entender que aunque tú creas que estás en la situación más difícil, siempre hay alguien que está sufriendo mucho más que tú. Siempre hay alguien que necesita a Dios mucho más que tú. Y ahí es donde viene el amor a la soberanía de Dios y el amor a tu prójimo. Y si no conoces a nadie que ha sufrido más que tú, te presento a alguien. Te presento a Cristo. Porque Cristo, la gloria de la faz del Dios Altísimo, aún Él sufrió. Así que si tú crees que tú eres tan bueno para no sufrir, déjame decirte que no lo eres. Vamos a Isaías 53 y leamos este pasaje tan hermoso que habla de nuestro Señor. Acuérdense que les dije que estamos hablando del Dios Altísimo. Estamos hablando del único y sabio Dios. Y vamos a Isaías 53, capítulo 3. Que dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Esta mujer estaba desesperada. Esta mujer conocía los milagros que Jesús había hecho, pero también sabía otra cosa, que aparte de Jesús ella ya no tenía ningún otro recurso, porque ¿qué es lo que dijo? Que había gastado todo lo que tenía en médicos y nadie le podía ayudar. Pero ella no solamente conocía a Jesús como milagrero, sino que ella sabía que este hombre no solamente hacía milagros, sino que Él tenía el poder de sanar no solamente su cuerpo, sino su alma. La multitud esta que lo oprimía sabía que Jesús hacía milagros, que había multiplicado los peces y los panes, había hecho comida, había dado vista a un ciego, había levantado a cojos. La multitud sabía esto, y probablemente la mujer lo sabía también, pero ella sabía que hay algo más en la vida que recibir milagros, que hay algo más importante en tu vida que simplemente tener salud. Hay algo más importante, y es que tu alma tenga salud.
Y esa fue la fe que esta mujer tuvo. Ella fijó sus ojos en Jesús y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. ¿Conoces tú a Jesús de esta manera? Si tan solo pudiera conocer a Jesús de esta manera, mi vida fuera diferente. Yo no sé tú, pero yo necesito conocer a Jesús de esta manera. Necesito saber que aparte de Él, yo soy igual que esa mujer y peor. No tengo esperanza, no tengo vida, no tengo nada sin Dios. Y si nunca te has postrado y tirado a los pies de Jesús de la misma manera, y simplemente has venido y has escuchado el mensaje, y has escuchado la voz de Jesús, y sabes que hay un Jesús, pero si nunca te has tirado a los pies de Jesús, sabiendo de que aparte de Él no hay ninguna esperanza para ti, entonces muy probable no has nacido de nuevo. ¿Estás seguro que si mueres hoy mismo vas a estar con Jesús? Si termina hoy tu vida, ¿estás a los pies de Jesús como Jairo, como esta mujer? Todos tenemos una cita con Dios que no podemos quebrar. Y esa va a llegar cuando nosotros muramos. Y tú vas a llegar al juez sin abogado. Porque la palabra de Dios dice que en Jesús tenemos abogado fiel y justo para poder perdonar nuestros pecados. Y tú puedes, antes de llegar a estar delante del juez, arreglar tu caso y que tú estés reconciliado con el Dios Altísimo. Si tan solo creyéramos en Jesús como esta mujer. Jesús es el único medio para ser salvos. Cree en Él. Y el versículo 47 dice, al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado. Y como al instante había sido sanada, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hija, ella no era la hija de Jesús. ¿Por qué le dijo hija? Probablemente esta mujer era mayor que Jesús y Jesús le está diciendo hija. Es que si tan solo entendiéramos esto, no pierdas esto. Él le dijo hija, porque Jesús es el único que te puede decir hijo delante de Dios. Dios solo tiene a un hijo verdadero. Dios tiene a un hijo único y ese es Jesús, el perfecto. Los demás, todos nosotros, tú y yo, no somos hijos naturales, somos hijos adoptados. Y ella creyó que Jesús tenía el poder de hacer lo que los hombres no podían hacer. ¿Cuántos años esta mujer tenía esta enfermedad? 12, ¿verdad? Y imagínate entonces que esta mujer ni podía llegar a la sinagoga o iglesia para nosotros ahora, ni estaba permitida entrar a estar en nuestros medios por 12 años. Y los hombres la despreciaban y le decían, vete de aquí, tú estás sucia. Los hombres te desprecian cuando estás enfermo y necesitado, pero Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Y Jesús le dijo ahí mismo que ella ahora era hija. Jesús te ha dicho a ti, hijo, a mí, que somos hijos. Jesús te ha dicho a ti, hijo o hija, tu fe te ha salvado. Jesús le dijo ahí mismo que ella era hija. Y Él le dijo, vete en paz. Él tenía el poder de sanar no solamente su enfermedad. No perdamos la vista de lo realmente importante aquí. No era su enfermedad, no era su flujo de sangre, aunque eso sí es importante. Pero lo más importante es que su alma estaba muerta sin este Hijo de Dios. Y Él, cuando le dice, hija, ve en paz, es porque Él es el único que tiene el poder de reconciliarnos a ti y a mí. ¿Con quién? Con Dios, con el juez. Solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres.
Y si Jesús te dice, hijo, ve en paz, es porque no solamente te ha adoptado a la familia de Dios, sino que cuando te dice ve en paz, es porque tienes paz con Dios. Y esa paz no es como el mundo la da. Cuando Dios nos hace hijos, es lo más maravilloso que nos puede pasar. Porque tú y yo, aparte de Jesús, somos huérfanos espirituales en esta vida. Y necesitamos entrar a la familia real de Dios, pero no tenemos entrada porque los que son del Espíritu no son engendrados por sangre ni por carne, son engendrados por el Espíritu. Pero mira estas palabras gloriosas en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿O se acuerdan de Ruth, la moabita? Ella no tenía derecho a estar en la sinagoga. Ella no era israelita. Ella no pertenecía a esa familia. Ella no tenía el derecho de estar ahí. Pero Ruth 2:10 dice, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Tú y yo, aparte de Jesús, somos extranjeros. Y esas son las malas noticias del Evangelio, que tú y yo, aparte de la perfección de Cristo, somos extranjeros y no podemos ni llegar a estar cerca de Dios, porque si llegáramos a estar cerca de Dios sin Jesús, sin su perfección, Él nos consumiera como fuego. Los extranjeros eran despreciados para los judíos, pero para Jesús comían con Él. Él los sanaba, y no solamente los sanaba y les daba de comer, sino que los salvaba. Y esta mujer, por 12 años, imagínate 12 años de tu vida. A veces tenemos un catarro por una semana y ya nos estamos muriendo. Imagínate un año estar con catarro. Imagínate 12 años que estés sangrando y que todos te vean. Es que si tú piensas en estos momentos que estás sufriendo mucho más que alguien más, tienes que saber que siempre va a haber alguien más que está sufriendo más que tú. Y la hija de Jairo tenía 12 años también. Y en mi opinión, no es una coincidencia que el número 12 es usado. Yo creo que la mujer que tiene flujo de sangre es un símbolo también. Es un símbolo para Israel. Les voy a decir por qué. La mujer tiene 12 años, una enfermedad, y está lejos de la sinagoga, no puede entrar, no puede ni estar cerca. Comparémoslo con Israel. Israel tiene 12 tribus y está siempre queriendo estar lejos de Dios. Y la mujer tiene flujo de sangre y Israel tiene justicia, pero justicia que no es perfecta. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, ¿como qué? Como trapo de inmundicia. Así como la gente veía a esta mujer que tenía sangre por todo su cuerpo, así es como Dios te ve a ti sin Cristo. Para mí no es una coincidencia para nada. Toda la Escritura está inspirada por Dios. Y es deliberado este uso de simbolismo para Israel y para la gente de la ciudad. Esta mujer es, como dijo Isaías, como suciedad. Su justicia no es aceptable y en la sinagoga es inmunda y no puede ni estar cerca. Y aparte de Jesús, Israel quedaría como esta mujer, desolada, sucia, despreciada y sin un camino hacia el Padre. Es solamente en Jesús que Israel puede ser salvado, porque si trata de llegar a Dios por sus obras, la acaba de describir, que para los ojos de Dios, tan buenas que sean, son como suciedad, son como trapo de inmundicia. Necesitamos perfección, pero ¿cómo la obtenemos? Si esa parte de Jesús no podemos.
Y estamos desesperados y podemos ir como esta mujer a todos los médicos y gastar todo lo que tenemos tratando de llegar a Dios, tratando de llegar a Jesús por nuestras propias obras, pero nunca podremos, porque Jesús es el único que puede darnos vida. Y el deseo de Dios es que Israel regrese a Él. Mateo 22, 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Ciertamente esta mujer también tenía una casa que estaba desierta. Nadie quería estar con ella. Y el versículo 48 son las palabras más dulces que Jesús puede decirle a un humano. Hijo o hija, tu fe te ha salvado. Y no es el poder de la fe, sino que es el poder de Jesús de resucitar a un muerto de la muerte a vida. Es el poder de Jesús. Y la paz que Jesús da no es como ninguna otra paz. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando Jesús te dice ten paz, realmente tienes paz. Romanos 5 dice: justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 49, sigamos. Dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. O sea, aquí vemos un milagro adentro de un milagro, porque acaba de suceder algo glorioso con la mujer. Ella fue sanada y fue salvada, pero mediante todo eso está pasando. ¿Qué es lo que pasó allá en la casa de Jairo? Su hija se murió. ¿Y qué es lo que le dice la multitud? Ya no molestes más al maestro. Jairo tenía toda su fe puesta en Jesús, cayó a sus pies, esperó en Él, confió en Él, y en medio del milagro donde la mujer es reconciliada con Dios, le dan unas malas noticias. ¿Y cuáles son? Al parecer, para Jesús ya no hay nada que se pueda hacer. Estas palabras son de la multitud que estaba en el principio. La multitud, esta era una multitud de lloradores profesionales, que venían a los funerales y que les pagaban para que lloraran. Para eso estaban ahí. Ellos no estaban ahí porque creían en Jesús, ellos estaban ahí por lo suyo. Pero la multitud esta no conoce al maestro como Jairo conoce al maestro. Y le dicen: ya no lo molesten, no molestes más al maestro. Es increíble porque acaban de ver una mujer que ellos conocen que tenía esta enfermedad y al instante es curada y ya no la tiene, y ellos lo vieron con sus ojos, pero le dicen: ok, Jesús, hiciste esto, pero esa hija ya se murió, ahí ya no creo que puedas hacer nada. ¡Qué incrédulos a veces somos, que vemos los milagros de Jesús! Ellos lo veían. También otros acababan de ver que Jesús había sacado una legión de demonios. Lo vieron con sus ojos. Sus discípulos estaban ahí, lo vieron con sus ojos. Acababan de ver este milagro y ahora le dicen: no te molestes. No, ok, sabemos de que hiciste eso, Jesús, pero ahora sí, no te molestes, porque ya no hay nada que puedas hacer. Es increíble cómo ellos no podían ver al que tenían enfrente. Le dicen: hasta aquí llegó tu poder, Jesús. Yo sé que hiciste eso, pero aquí ya se te puso difícil. La multitud esta no sabía que tenían nada más y nada menos que al Dios encarnado, el que calma tempestades, el que tiene dominio sobre el reino de las tinieblas, el que al instante sana a los enfermos. Y los enfermos cuando Jesús sanó al cojo, le dijo: ok, ya estás sano, ahora ve a rehabilitación por 3 meses, a que te masajeen las piernas un poco para que puedas caminar. Él no dijo eso, al instante pudo caminar. Al instante eres cambiado. No hay tiempo de recuperación. Cuando Jesús hace algo, Él lo hace ya.
Amén. Y acababan de ver este milagro que Jesús lo hizo instantáneamente. Él sanó a esta mujer, pero ellos no sabían que Él podía también resucitar a alguien de la muerte. Y el versículo 50 dice, hasta el 53 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. ¿Cómo se zafó de la multitud? No sé, porque había un montón de personas. Y el versículo 52 dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y estos también, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Estas palabras que dijeron en el versículo 53 son como las mismas palabras cuando Pedro le dice, Jesús, la multitud te oprime y tú dices, ¿quién te ha tocado? Pero Jesús es tan paciente, Jesús es tan humilde, que no agarra a Pedro ahí y le dice, Pedro, tú no sabes nada. Y no le dice eso. Le dice, no temas, cree solamente y serás salva. Y Jesús aquí demuestra su poder salvador. Jesús tiene el poder de calmar a los vientos. Los vientos le obedecen, las tormentas le obedecen, lo acababa de hacer. Y sus discípulos también vieron, cuando estaban en el barco con él, que él le dijo a los vientos que se detuvieran y lo hicieron, y tuvieron miedo. O sea, ellos vivieron todo esto, pero ahora están ahí con una niña y creen que Jesús no lo puede hacer. Y qué interesante que aquí en la casa hay como un tipo de tormenta, ¿no? Las emociones de los padres de la hija de Jairo, eso es como una tormenta que está ahí en esa casa. Y Jesús calma a esta tormenta y le dices, no temas, solo duerme. Y el versículo 54 es el poder que tú y yo hemos experimentado en la vida. Cuando Jesús nos dice estas palabras, Herbert, levántate. Muchacha, levántate. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y aquí Jesús calmó los vientos de aflicción que había en esta familia, detuvo esos vientos, detuvo esa tormenta y les dijo, no teman, yo tengo el poder para resucitarla. Y lo hizo y al instante la muchacha se levantó. Jesús tiene el poder de llamar a un espíritu que está allá y que vuelva al cuerpo. Así como Juan 3:8 dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús ejerce su dominio sobre el alma de esta niña y manda que esa alma regrese. Juan 3:8 dice, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero Jesús sí sabe. Jesús le dice a esta niña, como Dios le dice a la luz, sea la luz, y fue la luz. Muchacha, levántate, y se levanta. Este es el llamado soberano, eficaz, que Jesús tiene para con todos nosotros. Cuando Jesús te llama, tú vienes. Cuando Jesús le da vida a tu espíritu, tu espíritu cobra vida. No hay chance de que no pase. Cuando Jesús tiene en sus ojos querer hacer algo, Él lo hace. Y lo más interesante de esta historia es de que esta niña acaba de resucitar y Jesús le dice, denle de comer. ¿Qué tiene que ver eso con lo que acaba de suceder? Esta niña estaba muerta y acaba de levantarse y Jesús solo piensa en comer. Jesús, por favor, ¿no acabas de ver lo que hiciste? No, pero tenemos que ver el significado un poquito más detenido aquí. Cuando alguien es levantado de los muertos, lo próximo es darle de comer.
pero no a su cuerpo, sino a su espíritu. ¿Qué es lo que dice el Salmo 42? Dice, como el ciervo brama por las aguas, así brama mi alma por ti. Mi alma tiene sed de ti. Cuando esa niña murió, su espíritu estaba en otra parte. Y esa alma tenía sed de algo. ¿Y de quién? Era de Jesús. Seguramente el alma de esta niña estaba hambrienta, porque era un alma nueva. Era una criatura nueva. ¿Y qué es lo que haces? Lo primero que haces cuando un niño nace, ¿qué es lo que haces? Darle de comer. Un salvo que es nuevamente resucitado, una criatura que es fresca, que acaba de nacer de nuevo, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Es darle la leche, darle el pan de vida. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Lo que Jesús le interesaba es que esta alma, Él la había resucitado, ahora esta niña vivía y cobró vida. Y ahora que tiene vida, lo que Jesús le interesa es que esta alma siga creciendo en fuerza. Denle de comer, pero Jesús no le importa que ella coma simplemente pan. Porque sabemos de que Jesús en otra ocasión dije, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso era lo que Jesús quería para esta niña, que ella comiera, pero del pan de vida. Primera de Pedro 2:2 termina diciendo en el versículo 3, si es que habéis probado la benignidad del Señor. El Salmo 34:8 dice, probad y ved que el Señor es bueno. ¿Cuántos han probado la benignidad de Jesús? Si la has probado, entonces desearás, como un niño recién nacido, la leche pura de la palabra. Y desearás también crecer para salvación. Si Jesús te ha dicho a ti, hijo mío, hijo mía, hija mía, ve en paz, entonces sí has probado su benignidad. Como el hijo pródigo. Porque tu hermano era muerto y ya ha revivido. Tú has revivido. Yo he revivido. Nosotros estábamos perdidos, pero ahora somos hallados. El alma de la niña de Jairo aparentemente estaba perdida, pero ahora con Jesús es hallada y es levantada de entre los muertos. Entonces, si entendemos todo esto, lo próximo que tenemos que hacer es desear vivir para Él. Examinemos por un momento si hemos caído a los pies de Jesús, como esta mujer. Examina si has confiado en Jesús como la mujer de flujo de sangre, pero no solamente como la multitud. La multitud no creía en Él, la multitud lo veía, la multitud lo rociaba, la multitud lo tocaba, la multitud sabía que hacía milagros, la multitud sabía que en Deer Park había un culto a las 6 de la tarde, pero la multitud nunca cambió su vida. No te quedes como la multitud. Si Dios te ha dicho, hijo, ve en paz, es porque Jesús tiene el poder para adoptarnos y para que en el día postrero nosotros seamos resucitados con Él. Si todavía estás en amistad con este mundo y te burlas de la gente que cree en Jesús como la multitud, probablemente estás en enemistad con Dios todavía. Si no le conoces hoy, ven a Él. Mientras tengas aire en tus pulmones, mientras tengas vida, hay esperanza. Este es el día de salvación. Mañana es una mentira. No cometas el peor error de tu vida, querer esperar hasta mañana porque no sabemos si llegará.
Cree en Jesús, porque solamente Él puede sanar tu alma. Y no estoy hablando de una sanación simplemente externa, sino que Él quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Antes de Jesús estás muerto, pero después de Jesús tienes vida. Ven a Él, como estos vinieron a Él, postrados. Un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Ven a Él, y Él también puede levantarte de los muertos y resucitarte a una nueva vida. Padre, te damos gracias, porque un día, como la hija de Jairo, como la mujer con flujo de sangre, Señor, tú nos dijiste: hijo, hija, ve en paz. Antes de que Jesús dijera esas palabras a nosotros, éramos extranjeros, estábamos lejos, Señor. Pero ha sido tu plan desde el principio que a través de la locura de la predicación nosotros vengamos a tener fe en el Hijo de Dios, el que puede levantar de los muertos, Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el nombre sobre todo nombre, Jesús. No hay nadie como Él. No hay nadie que pueda salvar si no es Él. Y no hay nadie que pueda sanar nuestras almas y darnos una nueva vida, sino solamente Cristo. Gracias porque un día tú nos levantaste de entre los muertos y ahora con esta nueva vida, Señor, ayúdanos a dar los frutos externos y vivir una vida en santidad delante de ti. Ayúdanos a ser más y más como Cristo cada día, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que darle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. ¿Cuántos